obligada a un matrimonio, pero lo increíble que descubrió esa noche cambió su vida para siempre. María Elena se sentía atrapada, como un ave enjaulada en la jaula dorada de su propia familia. La música de mariachis vibraba en el aire, mientras que el aroma de tamales recién hechos la envolvía. A sus 27 años, ella debía estar en el centro de la alegría. Sin embargo, su corazón rugía con un deseo de libertad que nunca había sido capaz de expresar. Esa noche, en lugar de brillar en su boda, solo podía pensar en las oportunidades que se le escapaban entre los dedos. Las voces de sus padres resonaban en su mente, palabras que las generaciones de mujeres de su familia llevaban como un yugo. El matrimonio es tu deber, la familia es lo primero. Desde pequeña, sus sueños de estudiar ingeniería eran un susurro ahogado por las expectativas. María Elena siempre había visualizado un futuro donde su mente analítica podría florecer, donde pudiera diseñar puentes o innovar en tecnología. Pero esas visiones habían sido lentamente aplastadas por la presión familiar. Cuando se escabulló hacia el jardín, las luces colgantes titilaban suavemente, pareciendo reírse de su dilema. Era el único lugar donde podía respirar y recordar quién era, pero la tristeza de su realidad la aplastó. En ese momento, un hombre emergió entre las sombras. Era Roberto, un ingeniero de la ciudad, con una chispa en los ojos que iluminaba la noche. Su charla sobre la competencia de innovación resonó en su interior como el eco de un sueño olvidado. María Elena no podía evitar quedarse atrapada en sus palabras. Hablaba de romper barreras y de cómo sus ambiciones podían convertirse en realidad. Allí, bajo el cielo estrellado, la conexión que se fue formando entre ellos era palpable, un hilo de esperanza que desafiaba la lógica. Sin embargo, la voz familiar de su madre interrumpía su momento, voluptuosa y firme. El eco de las renuncias de su madre frente a su propia vida y sueños incitó una tormenta dentro de ella. Si yo lo hice, tú también deberías. Resonaba en sus pensamientos. La realidad comenzó a aplastarla como un peso opresivo. Su mente acelerada inundaba su cabeza con imágenes de un futuro sin innovaciones, un futuro atado a una madre que, al igual que ella, había dejado sus sueños atrás. Esa renuncia la hería más de lo que podía soportar. Regresó a la celebración sintiendo el nudo en la garganta, el ambiente festivo contrastando con su caos interno, con la fragilidad de sus emociones a flor de piel. El corazón de María Elena palpitaba entre el deber y el deseo, atrapada en un ciclo generacional que parecía interminable. No puedo ser como ella, se decía, pero la preocupación por desobedecer esas expectativas la inmovilizaba, ahogando su determinación en un mar de titubeos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La salida nunca había estado más cerca, y su madre, ahora misma en el centro del salón, no sospechaba la tormenta que crecía en su interior. María Elena se sintió en un abismo de desesperación. No puedo dejar que el sacrificio de mi madre me defina, resonó en su mente. La realidad de su vida dependía de una decisión, y cada segundo que pasaba, sentía que sus sueños se desvanecían. Era un callejón sin salida. Lo que se esperaba de ella chocaba con lo que realmente deseaba. La sala seguía llena de risas, música y bailes, como si la vida continuara indiferente a su sufrimiento. Con cada paso que daba, la presión aumentaba. María Elena sabía que este era el momento cúlmine de su vida. El destino que había elegido parecía más inalcanzable que nunca, y la sombra de sus sueños se tornaba más tenue. La libertad que tanto anhelaba parecía estar a su alcance,
Pero salir de esa celda que era su existencia requería de un valor que no estaba segura de poseer. En un instante, el futuro se presentaba no como una promesa, sino como un reto aterrador. Tendría el valor de romper con toda esa tradición que la había seguido desde niña. La angustia creciente se apoderaba de ella, y el dilema del presente se tornaba un grillete del que no podía escapar. El murmullo a su alrededor se desvanecía como un eco lejano, mientras María Elena luchaba con la tormenta interna que amenazaba con consumirla. De pie en medio de la fiesta, la música sonaba como un recuerdo distante, y las luces titilantes se convertían en un mar de confusión. El rostro sonriente de su futura nuera flotaba en su mente, pero cada vez que se asomaba esa imagen, la asfixiante cadena del miedo la oprimía más. Debía decidir. Había escuchado a Roberto hablar sobre perseguir los sueños, y sus palabras reverberaban en su interior, como un grito de guerra en un campo de batalla mental. ¿Qué significaba para ella realmente seguir su camino? La idea de la ingeniería y del diseño que la inspiraban se encontraba frente a ella, tan cerca y, a la vez, tan inalcanzable como la luna en el horizonte. Mientras las risas de sus amigos resplandecían a su alrededor, se sintió cada vez más aislada. No solo se trataba de su sufrimiento, sino también del legado que su madre había dejado. Esa noche, cada sonrisa que observaba era un recordatorio desgarrador de los sueños que otros habían sacrificado en el altar del deber. Esa sala, llena de alegría, se transformaba en su prisión personal. Con determinación, María Elena se apartó de las voces, dedicando un instante a mirar hacia la luna llena que se alzaba en el cielo. La luz reflejada le otorgó una sensación de claridad. Era un símbolo de los objetivos que aún podía alcanzar, un recordatorio de que también era posible brillar con su propio resplandor. La conexión que había sentido con Roberto encendió una chispa en su corazón, un destello de esperanza que no podía ignorar. «Lo haré», susurró para sí misma. «Si no lo hago ahora, jamás tendré otra oportunidad». Era un mantra, una declaración de guerra contra el miedo que la había mantenido cautiva durante tanto tiempo. Pero ¿cómo podría llevar a cabo ese plan? La idea de abordar a su madre y a la familia, desafiando las expectativas, le provocaba un nudo en el estómago. La voz de su madre seguía resonando. «El matrimonio es tu deber». Sin embargo, cada vez que pensaba en lo que significaba este sacrificio, la determinación crecía en ella. Fue entonces que decidió que era momento de hacer un movimiento audaz. Era hora de dejar claro que su historia no se escribiría en función de los sacrificios de otros. Con un nudo de emoción y miedo, se dirigió hacia la salida del salón, llevando consigo una mezcla de decisiones aún no alcanzadas y un océano de posibilidades. Retrocedió un paso, miró a su madre a lo lejos. El aliento se le cortaba y el corazón latía desbocado. Quizás, el momento no era solo suyo. También era un grito en favor de todas las mujeres que se sintieron atrapadas en las ataduras de las expectativas. Sabía que debía ser valiente, no solo por su futuro, sino por el de tantas que se sentían en la misma situación. «Mañana buscaré a Roberto», pensó con determinación. De alguna manera buscaba su poder personal, aquella chispa que había avivado sus deseos ocultos. Este encuentro podría ser la clave para abrir las puertas a sus anhelos más profundos. Sin embargo, una sensación de inquietud la acompañaba, la preocupación de que la balanza de su vida pudiera caer en su contra. ¿Podría soportar la reacción que tendría su madre? Era un dilema que se precipitaba hacia su mente con el vigor de un torrente. Con la noche como testigo, María Elena sintió un cambio en su interior. Sí, había decidido en su corazón, pero su mente seguía repleta de dudas. El camino hacia la libertad estaba pavimentado de incertidumbres, y no sabía si estaba preparada para enfrentarlas. Y mientras se alejaba del bullicio de la celebración, una pregunta la perseguía. ¿Podría realmente tomar el control sobre su vida en un mundo que había dictado sus decisiones por generaciones? Al enfocarse en el futuro,
Una parte de ella sabía que el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Sin embargo, esa misma angustia se transformó en un fuego que la impulsaría a actuar, a desafiar lo establecido. Y su transformación era solo el comienzo, un preámbulo de lo que estaba a punto de descubrir. En su mente comenzaba a gestarse una imagen brillante, un nuevo deseo que pulsaba con fuerza. Estaba lista para liberarse de las cadenas que la mantenían cautiva. Sus pensamientos se movían como un torbellino, y en el horizonte se vislumbraba un nuevo reto al que debía enfrentarse. La mañana llegó con una luz casi hiriente, que penetraba a través de las cortinas de su habitación. María Elena se sentó en la cama, sintiendo como el peso del deber y la expectativa de su familia se mezclaban con la euforia de su decisión. El eco de la fiesta, las risas y el bullicio nocturno aún resonaban en su mente, pero hoy era diferente. Había un nuevo impulso, una chispa que transformaba la ansiedad en adrenalina. Se levantó, y ante el espejo, observó su reflejo. La mirada que devolvía no era la de la mujer que había aceptado la vida que sus padres habían trazado para ella. Era la mirada de alguien que comenzaba a vislumbrar su propio camino. ¿Era realmente posible? La idea de hablar con Roberto le parecía tanto una promesa como un reto. Al observar la luz del día, una mezcla de nervios y valentía afloró en su pecho. Con la determinación palpitante, se dio una ducha y preparó un desayuno ligero. Su mente, sin embargo, no se detenía. Cada bocado era un recordatorio del riesgo que estaba a punto de tomar. Las voces de su madre flotaban en la corriente de sus pensamientos, dictándole su rol, su propósito. El matrimonio es un camino seguro, resuena en su conciencia. ¿Por qué había de desobedecer? Porque lo opuesto era vivir con un vacío eterno. La imagen de Roberto se intercaló con la de su madre, con su amor y sacrificio. Pero esta vez, la figura masculina no se presentaba como un opresor, sino como un posible aliado. Podía ser un apoyo en su búsqueda por el autodescubrimiento. La esperanza revoloteaba, dándole un resplandor de valor. Debería enfrentar este desafío. Debo pedirle consejo, pensó. Al llegar al café donde había quedado con él, un torbellino de pensamientos la rodeaba. La familiaridad del lugar le generaba una sensación agridulce. Allí, entre el aroma del café y el murmullo de las conversaciones, se sentó a esperar. Mientras miraba la puerta, cada estruendo causado por la entrada de otros clientes era como un compás que marcaba el paso del tiempo. ¿Qué diría? ¿Cómo plantearía su deseo de liberarse de aquellas cadenas invisibles? Finalmente Roberto entró, y la sonrisa en su rostro le brindó un ligero alivio. Se acercó a ella, y en ese instante, se dio cuenta de que a pesar de las inseguridades, había tomado la decisión correcta al buscarlo. «Hola, María Elena, ¿cómo estás?» Sin poder contenerse, se lanzó hacia la conversación. Explicó sus campos de deseo, la atracción hacia el diseño y la ingeniería, y el dilema que enfrentaba con su familia. Cada palabra la empoderaba, con cada sílaba liberando una carga. Roberto escuchaba atentamente. Sus ojos reflejaban comprensión y apoyo. Lo que describes es un viaje que merece ser recorrido. Y es válido, muy válido, le respondió. No dejes que el miedo te detenga. No hay un solo camino en la vida. La claridad en sus palabras ascendía como una corriente de aire fresco. Fue en este momento que empezó a vislumbrar su propio valor. Tenía la capacidad de actuar, de definir su futuro según sus propias normas. Las dudas comenzaban a disiparse, como las neblinas al amanecer, y la visión de su futura carrera, antes nebulosa, se tornaba nítida. Sin embargo, el peso del deber hacia su familia seguía presente, y una inquietud brotaba en su interior. Roberto, ajeno al conflicto más profundo que enfrentaba, se centró en las oportunidades que un cambio de dirección podría traer. Lo importante es dar el primer paso, insistió. No tienes que tenerlo todo resuelto, solo da el paso.
Justo cuando decidió que realmente podía hacerlo, un mensaje emergió en su teléfono. Era de su madre, un recordatorio de la cena familiar programada para esa noche. Sus entrañas se retorcieron, pues sabía que sería el momento de lidiar con su decisión. El temor y la determinación chocaban dentro de ella, y una emergencia de emociones invadió su ser. «Es mi momento», pensó, mientras una sensación de determinación la atravesaba. Estaría lista para enfrentar las críticas y la decepción. Sabía realmente a lo que se estaba metiendo. Pero, al mismo tiempo, esa cena no podría asfixiar la vida que ahora pintaba en su mente. Mientras salía del café, su mar de emociones se intensificaba, y se dio cuenta de que el verdadero reto no era la conversación con su madre, sino la batalla interna en la que se estaba preparando para participar. El futuro era incierto, pero la posibilidad de abrazar su destino le obligaba a seguir adelante. Con un camino lleno de retos y opciones a la vista, una nueva pregunta comenzaba a gestarse dentro de ella. ¿Y si todo lo que había temido era, de hecho, la puerta a todo lo que había anhelado? La llegada de la noche traería consigo la verdad que había postergado. ¿Sería valiente lo suficiente para abrir esa puerta? La cena se presentó como un ritual familiar que se repetía una y otra vez. Un escenario inmutable donde las expectativas de su madre colisionaban con sus propios anhelos. María Elena llegó a casa con la mente nutrida de determinación, pero el ambiente acogedor de la cocina y el aroma familiar del guiso de su madre la hicieron dudar. En la mesa, las miradas de su familia la recibieron con esa mezcla de amor y presión que siempre la había espoleado. Mientras todos compartían anécdotas y risas, sus pensamientos pululaban en una espiral de ansiedad. Sabía que esa noche, ella debía ser más que el silencio que adornaba los espacios. «¿Cómo puedo hablarles sin romper este hielo frágil?», se preguntó. Observó a su madre, con su delantal ceñido y su sonrisa abierta, y recordó las palabras de Roberto. «No dejes que el miedo te detenga». Era un consejo valioso, pero ponerlo en práctica requería más que palabras. Requería acción. La sobremesa significaba una oportunidad para provocar un cambio, aunque el miedo la atenazara. Cuando su padre empezó a hablar de los planes del negocio familiar y las expectativas futuras, María Elena sintió que su momento se acercaba. Su corazón latía al ritmo de sus dudas. Con cada bocado tragado el tiempo se evaporaba. «Debo hacerlo ahora», pensó mientras se erguía en su silla. «Familia», comenzó, su voz resonando en el murmullo, «hay algo que quiero compartir con ustedes». Las conversaciones se detuvieron y todas las miradas se centraron en ella, expectantes. Era una mirada familiar, pero esta vez, María Elena decidió transformarla. «Siento que debo buscar mi propio camino. Quiero estudiar diseño e ingeniería». La declaración fue como una chispa en un cuarto oscuro, pero a medida que continuaba, sintió que una oleada de energía la empoderaba. El silencio fue aplastante. La voz de su madre, cargada de sorpresa, interrumpió el momento. «¿Por qué harías algo así? Tienes todo en la vida aquí, en esta familia». Cada palabra era un recordatorio del peso de las expectativas. Sin embargo, algo dentro de María Elena empezó a replicar. «No puedo continuar viviendo en un camino que no he elegido». Las críticas se precipitaron. Su padre, con un fruncido de ceño, cuestionó su decisión. Los miedos eran palpables. Sin embargo, en lugar de quebrarse, decidió seguir adelante. «Siempre he respetado sus sueños, y ahora necesito que respeten los míos». Las respuestas fueron duras, un ecosistema familiar que luchaba por asimilar el cambio. Cada confrontación brotaba como chispas en una fogata. Pero al mismo tiempo que sus palabras chocaban y resonaban, María Elena sentía cómo la resistencia a su alrededor fortalecía su convicción. La voz interior que antes temía comenzar a tomar forma. La autodefinición no se trataba únicamente de sus elecciones académicas, sino de su derecho a ser dueña de su destino. Con el pulso acelerado y la mente al borde,
Las horas parecían caer en un silencio ensordecedor. Pero lo que se perdió en confrontación se ganó en claridad. Cuando finalmente sus padres se callaron, sintió que había creado un espacio, aún incómodo, para el diálogo. Aunque el miedo a la desaprobación seguía presente, comprendió que cada palabra pronunciada era un ladrillo que levantaba hacia su autonomía. La cena finalizó en un ambiente tenso, pero dentro de ella nació una nueva construcción. No resultó la conversación esperada, pero fue un comienzo. Una grieta en la muralla de expectativas. María Elena se sintió deshecha y empoderada al mismo tiempo. Algo que nunca había experimentado antes. Mientras se retiraba a su habitación, las emociones la desbordaban. Cada paso que daba en ese pequeño espacio era un recordatorio de lo que había ganado. ¿Podía realmente sostenerse en estas decisiones? La cruzada apenas comenzaba. Esa noche el viaje hacia su independencia personal se avivaba. Pero también surgieron ideas perturbadoras. Lo que había semillado como un sueño podía volverse gris ante la realidad del conflicto familiar. La presión del amor y la desilusión a su alrededor podría desembocar en una carga mayor de lo que había imaginado. Y entonces, mientras la luna miraba desde la ventana, una inquietante pregunta surgió en su mente. ¿Había sido suficientemente valiente para enfrentar las consecuencias de su revelación, o simplemente había sembrado más dudas en su lugar? La batalla había comenzado, y la próxima jugada la llevaría a tomar decisiones que definirían no solo su futuro académico, sino su propia identidad. María Elena despertó con el eco de la noche anterior resonando en su mente. Una mezcla de adrenalina y miedo construyendo muros de resistencia en su interior. Cada palabra que había compartido en la cena se repetía como un mantra que retumbaba en su conciencia. Se sentó en la cama, respirando hondo, mientras su mente comenzaba a descifrar el tejido de sus emociones. Sabía que debía actuar, no dejar que el pánico la atajara. Las palabras que habían nacido de su pecho no solo eran una proclamación ante su familia, sino un grito de su alma al universo. La elección del diseño y la ingeniería era un camino con muchas sentencias sobre su cabeza, pero prefería el desafío a la prisión del conformismo. Decidida, sacó papel y lápiz y empezó a bosquejar ideas. Los trazos eran nerviosos al inicio, pero cada línea que dibujaba representaba su deseo de construir algo nuevo, no solo en el papel, sino en su vida. Las horas avanzaron y el sol comenzó a iluminar su habitación. En ese momento, decidió que debía compartir su visión más allá de su hogar, que el mundo exterior podría ofrecerle un espejo donde ver reflejadas sus aspiraciones. Con el corazón latiendo con fuerza, tomó su celular y escribió a Roberto. La pregunta en su mente era clara: ¿cómo me enfrento a este nuevo mundo? A pesar de que temía no estar a la altura de las expectativas que se habían acumulado, Roberto siempre había creído en ella. Su respuesta no tardó en llegar. Ven a la ciudad este fin de semana. La universidad abrirá puertas a nuevas posibilidades. Necesitas hablar con alguien que esté en el camino. El plan se forjó rápidamente en su mente. La idea de escaparse, aunque temporalmente, de las presiones de su familia la llenó de energía. Reservó un boleto en autobús y comenzó a preparar su maleta. Mientras empacaba, su mente se llenó de imágenes de lo que podría encontrar, del aire fresco de nuevas ideas que la envolvería. Pero también había un grueso hilo de temor tejido en su entusiasmo. Y sí, al final, esa salida solo confirmaba sus inseguridades. Al llegar el día, el viaje resultó ser menos aterrador de lo que había imaginado. Las vistas desfilaban ante sus ojos como un collage de posibilidades. El paisaje urbano la atraía con su vibrante promesa de cambio. Cuando finalmente llegó a la universidad, la enorme edificación se erguía ante ella como un símbolo de lo que podía ser. La emoción la embargó mientras cruzaba la puerta. La energía en el aire era palpable. Habían elecciones que tomar, pasiones que cultivar. En el fondo de su ser, una pequeña llama de esperanza comenzaba a crecer.
un destello que ansiaba despertar. Al caminar por los pasillos, observó a otros estudiantes sumidos en sus estudios, en sus proyectos creativos, y sintió un fuerte deseo de ser como ellos. Finalmente, en un encuentro inesperado con un grupo de estudiantes de diseño, sus dudas iniciales se desvanecieron como el humo. Sus intereses convergían en discusiones profundas sobre estética y funcionalidad, y descubrió que todos compartían retos personales profundos. María Elena se sintió aliviada por el entendimiento que emergía entre ellos, un halo de solidaridad que recordaba que la búsqueda de identidad no solo era su lucha. Mientras se unían a una mesa junto a una ventana que daba al bullicio del campus, María Elena no pudo contenerse. «Esto es lo que quiero», se confesó. «Necesito dar un paso, pero temo a lo que me espera en casa». La receptividad en los rostros de sus nuevos amigos resonaba con su inquietud y su valentía. Con cada conversación, una pieza de su identidad se reconectaba. Sin embargo, también se enfrentaba a un nuevo dilema. ¿Cuánto más dispuesta estaba a desafiar las expectativas de su familia? Su corazón ardía por el deseo de encontrar su camino, pero no podía ignorar la carga de amor y conflicto que existía en su hogar. Mientras se retiraba esa noche, su mente aún daba vueltas sobre las decisiones que le aguardaban. La posibilidad de un futuro brillante estaba a su alcance, pero el peso de la duda persistía, un recuerdo constante del hogar que había dejado atrás. Un nuevo mensaje estalló en su celular. Era: «Roberto, ¿has encontrado lo que buscas? El momento de actuar se acerca». Entonces, la pregunta serena que la había acompañado desde el principio resonó nuevamente en su mente, pero esta vez en una versión renovada. ¿Podría ser finalmente valiente para reclamar su vida, o se dejaría vencer por los recuerdos de un hogar que podría nunca aceptar su verdad? La noche avanzó, y María Elena se hallaba sentada en la cama de su habitación de hotel, un espacio pequeño pero cargado de nuevas esperanzas. La atmósfera palpitante del campus seguía reverberando en su interior. Cada conversación había sido un ladrillo que construía su confianza, pero también despertaba inquietudes sobre su familia y las expectativas que pesaban sobre ella como una sombra inescapable. Mientras reflexionaba en la penumbra, su mente comenzó a divagar hacia lo que podría significar ser independiente. ¿Era posible romper con el molde que le había sido impuesto, el que la veía destinada a un camino preconcebido? A medida que dejaba que sus pensamientos fluyeran, se convenció de que debía tomar decisiones que la llevaran hacia el diseño. No solo como una profesión, sino como una forma de vida, como una declaración personal. El día siguiente empezaría con una reunión de orientación. «No puedo perder esta oportunidad», se dijo a sí misma, y un impulso de determinación se apoderó de ella. Y así fue como, antes de dormir, se preparó mentalmente, comprometiéndose a aprovechar cada instante durante su estadía. A la mañana siguiente, se levantó antes del amanecer, una emoción juvenil saturando su ser. Se vistió con cuidado, eligiendo un atuendo que reflejaba su identidad y su deseo de renovarse. Al llegar al campus, sintió que cada paso que daba la acercaba no solo a su destino académico, sino a una nueva versión de sí misma. El salón donde se llevó a cabo la jornada estaba abarrotado de estudiantes. Eran rostros que irradiaban pasión. Todos ellos parecía que ya estaban viviendo el futuro que ella solo había comenzado a soñar. La orientación comenzó, y con cada presentación, la chispa de una ambición ardía dentro de María Elena. Era el momento de decidir si jugaría a la defensiva o se lanzaría al ataque. Se unió a un grupo donde los estudiantes discutían sobre proyectos de diseño innovadores. Compartieron anécdotas sobre trabajos pasados y visiones futuras. En un instante, María Elena sintió que su historia también contaba, que su voz podía alzarse entre ellas. Así que, cuando llegó su turno, habló de sus dibujos, de las ideas que habían brotado esa mañana en su mente como un manantial. La mirada de todos se centró en ella. Un silencio expectante llenó el espacio. «¿Qué te detiene?»,
Le preguntó un chico al final de su intervención. La pregunta la atravesó como un rayo. No estaba lista para compartir sus temores más profundos, pero la incomodidad del momento la empujó a hacerlo. El temor a decepcionar a los que amo, respondió con la voz temblorosa. Di Deep Table y un camino a seguir, pero no sé cómo. Sus palabras provocaron ecos de empatía en otros. Descubrió que muchos compartían luchas similares. La identificación con sus compañeros creció, y María Elena se sintió menos sola en su batalla interna. Ante ella se abría un horizonte inesperado, pero también la inquietud de saber cómo llevaría esta nueva fuerza de vuelta al hogar, donde el amor y la presión se entrelazaban en un vueltro con el que aún debía lidiar. Una maestra que había estado observando se acercó y le ofreció una propuesta. ¿Qué te parece si exploras la posibilidad de un proyecto conjunto por esta semana? Serás parte del equipo de la presentación de un nuevo diseño para un espacio comunitario. Era justo lo que necesitaba, un reto que podría servirle de carta de presentación. María Elena sintió que un torrente de energía la invadía. Esta era su oportunidad, un primer paso hacia la reclamación de su propia historia. Pero al mismo tiempo, una sombra de duda volvió a asediarla. ¿Sería capaz de cumplir con las expectativas de sus profesores y al mismo tiempo abordar la creciente tensión con su familia? Mientras se marchaba del campus esa tarde, el mensaje de Roberto resonó una vez más en su mente. ¿Te atreverás a desafiar tu destino? Era un recordatorio de que estaba en un camino de transformación, uno que no podía ignorar. María Elena miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios. Este era solo el comienzo, y ya podía sentir el pulso acelerado del cambio. La decisión que tomara a continuación podría dejar marcas indelebles en su vida. ¿Realmente estás lista para enfrentar lo que viene?, se preguntó a sí misma, mientras daba el primer paso hacia el metro. La ansiedad la invadía, pero también la sensación electrizante de que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Todo estaba por descubrirse, y la pregunta ardía en su mente. ¿Podría la magia de ese momento inicial ser suficiente para sostenerla en las puertas de lo desconocido? María Elena despertó con un ligero estremecimiento, un eco del desafío que había aceptado el día anterior. Las primeras luces del amanecer se filtraban a través de las cortinas del hotel, proyectando un patrón dorado en la pared. Era el día en que comenzaría a darle forma concreta a su futuro como diseñadora, y con ello, a su propia identidad. En su corazón palpitaba una mezcla de expectativa y ansiedad. La presentación grupal del proyecto de diseño no era solo un ejercicio académico. Representaba el primer paso hacia demostrar que sus ideas, su visión, podían ser válidas en un mundo que a menudo parecía contenerlas. A medida que se preparaba, los miedos del día anterior emergieron, aireando dudas que María Elena intentó ahogar con determinación. Tal vez, recordó, la incomodidad era simplemente parte del proceso creativo. Decidió usarla como motor. Cuando finalmente llegó al aula, encontró que el aire estaba cargado de vibraciones creativas. Sus compañeros discutían ardientemente sobre conceptos, trazos y el impacto que sus propuestas podrían tener en la comunidad. Cada voz era un hilo que tejía una red de colaboración, y María Elena, al unírseles, sintió que formaba parte de algo mayor. Sin embargo, en el fondo de su mente, luchaba con la imponente figura de su familia. La idea de decepcionarlos era aterradora. Había aprendido a ser la hija perfecta, la que siempre cumplía las expectativas, y esa nueva faceta de su vida contrastaba drásticamente con todo lo que conocía. Durante la primera reunión de trabajo, decidió que era hora de enfrentarse a sus propias limitaciones. Sería honesta con su equipo sobre sus miedos. Sé que mis diseños pueden no ser los más experimentales, comenzó. Pero tengo una gran pasión por crear algo significativo, y eso es lo que quiero compartir. Sus palabras resonaron en la sala, y María Elena sintió el poder del apoyo de sus compañeros. Uno de ellos, Clara,
Le lanzó una cálida sonrisa y respondió: «Lo importante no es ser el mejor, sino ser auténtico y auténticamente tú». Aquello la infló de valor. Con cada sesión, comenzó a profundizar en sus ideas, a desafiarse a sí misma a salir del camino seguro y explorar territorios desconocidos. Junto al grupo, ideó un espacio de encuentro que celebraría la diversidad cultural, un proyecto inclusivo que no solo anotaba espacios físicos, sino historias de vidas que tenían el derecho de ser contadas. Días pasaron, y María Elena se sentía cada vez más en control de su narrativa personal. La comprensión mutua con su equipo se volvió un refugio en medio de sus luchas internas. Pero, como era de esperar, no todo fue sencillo. La presión del tiempo afectaba sus decisiones y, a veces, la inseguridad acechaba como un depredador escondido, esperando un momento de debilidad. Una noche, mientras revisaba los planos, recibió una llamada. Era su madre. El tono de voz de la mujer le transmitió inquietud. «Te hemos estado extrañando. Tu padre tiene expectativas sobre cómo será tu futuro. Quisiera verle más organizado. ¿No estaría bien que hables con él pronto?» Las palabras pesaban en su mente como una losa. ¿Podría ella poner en la balanza sus sueños y las expectativas de su hogar? En esa mezcla de luces y sombras, María Elena se dio cuenta de que se estaba distanciando de quien realmente era. Era una lucha interminable entre la herencia familiar y su deseo de independizarse. La presentación del proyecto se acercaba, y sentía que la decisión de hablar con su padre sería un punto de inflexión. Pero, ¿estaba realmente lista para enfrentar esa confrontación? Al mirar los esquemas de su proyecto, una fría realidad se instaló en su pecho. El miedo a decepcionar a su familia se alimentaba de cada paso hacia adelante que daba. Quería validar su sueño, pero la posibilidad de fallar también la olvidaba sumisa. En el fondo de su ser, sentía que este viaje la llevaría a una revelación en la que podría descubrir no solo su capacidad creativa, sino una verdad sobre sí misma que podría cambiarlo todo. Mientras se preparaba para el día siguiente, comprendió que el próximo paso no sería solo defendiendo un diseño, sino haciendo valer su propio camino. De la atmósfera del aula brotó una pregunta que resonaba. ¿Qué pasará si fail? La respuesta quizás no era lo que temía, sino lo que descubriera al enfrentar la verdad. Con la incertidumbre dibujándose frente a ella, un nuevo dilema surgió. ¿Se atrevería a plantear sus deseos a los que ama? María Elena se despertó con la mente agitada, aún confinada entre los límites de la duda y el deseo. La llamada de su madre aún resonaba en sus oídos, sus palabras como un eco de antiguas expectativas. Mientras se vestía, se obligó a respirar hondo, a canalizar la energía de la incertidumbre en una fuerza que la llevara hacia la verdad que necesitaba enfrentar. El día de la presentación llegó y, al entrar al auditorio, se percató de la atmósfera cargada de anticipación. Los diseños de sus compañeros eran variados, coloridos, cada uno reflejando personalidades e historias propias. A pesar de la admiración, sintió que su propio proyecto palpitaba en su interior, mezclando su pasión por la inclusión con la exigencia de excelencia que había aprendido a absorber de su familia. Mientras esperaba su turno, revisó sus notas, pero la presión aumentó cada vez que intentaba visualizar el impacto de su trabajo. «No soy suficiente», pensó, una sombra amplificada por la voz interna que siempre había marcado su camino, la que veneraba a la hija obediente y responsable por encima de cualquier elección personal. Cuando llegó el momento de presentar, el escenario se convirtió en un campo de batalla emocional. Frente a su equipo y un panel de profesores, respiró hondo, y se centró en las luces, buscando claridad. Comenzó a describir su concepto. Un espacio inclusivo que no solo celebraba la diversidad cultural, sino que invitaba a la reflexión sobre las historias que a menudo quedaban marginadas. «Este es un refugio», explicó mientras su voz resonaba con sincera convicción. Al compartir su visión se sintió liberada, como si el peso de sus miedos se evaporara con cada palabra.
Pero en ese instante de claridad, la fragilidad de su súplica la invadió. ¿Cómo sería recibido su deseo de ser valorada como auténtica? ¿Cómo se vería su futuro si decidía dar voz a su realidad personal, en lugar de la que sus padres habían imaginado? La respuesta no tardó en aparecer, presente en la mirada de sus compañeros que la animaban, y en la calidez de los aplausos al final de su exposición. Aquellas notas de validación fueron un bálsamo inesperado. Su corazón latía con una mezcla de alivio y temor. Había expuesto su realidad ante una audiencia que la había respaldado y aceptado. Sin embargo, cuando todo terminó, la alegría se vio empañada por la incertidumbre de su próxima conversación con su padre. Prometió a sí misma que se atrevería a desafiar las expectativas heredadas. La lucha ya no era solo por el proyecto, sino por su futuro. Esa noche, mientras reflexionaba en su habitación, comenzó a bosquejar un nuevo diseño, uno que encarnaba no solo su pasión por la inclusión, sino su historia personal. Cada trazo era un paso hacia la emancipación, al abrazar aspectos de su ser que había relegado a un segundo plano. La decisión era clara, pero el camino estaba plagado de dudas. Con cada día que pasaba, sentía que la conversación con su padre se convertía en un monstruo que alimentaba sus temores. Sin embargo, algo dentro de ella comenzó a reclamar su voz, a empujarla hacia la verdad ineludible que necesitaba compartir. Mientras el día del encuentro se acercaba, María Elena supo que no era solo el futuro de su carrera lo que estaba en juego, sino su capacidad de definir quién era verdaderamente. Con un cúmulo de sentimientos en su pecho, se dio cuenta de que estaba en la antesala de un cambio monumental. De repente, una nueva idea surgió en su mente. ¿Y si no buscaba la aprobación de su padre, sino su comprensión? Esa reflexión la confrontó con su realidad y su deseo de ser aceptada por lo que realmente era. Y mientras la noche se apoderaba de su habitación, un nuevo dilema emergió. ¿Sería capaz de dar el primer paso hacia esa conversación que podría redefinir no solo su relación con su padre, sino su vida entera? El momento de la verdad se avecinaba, un instante en que podría alzar su voz y, tal vez, encontrar la libertad que tanto anhelaba. María Elena despertó la mañana siguiente con la determinación latente palpitando en su pecho. La conversación con su padre había tomado forma en su mente, cada vez más nítida, como un cuadro que se realizaba lentamente. Sabía que había llegado el momento de enfrentar sus temores, de trazar una línea entre lo que se esperaba de ella y lo que realmente deseaba. Se sintió obligada a ser valiente, no solo por ella, sino por todos los fragmentos de su historia que había ocultado. Mientras se preparaba para salir, reflexionó sobre sus sueños y su pasión por el diseño. Su nuevo proyecto, aquel que fusionaba la inclusión con su propia identidad, no solo era una presentación, era un grito de libertad. ¿Podía su padre ver eso? ¿Podía él aceptarla sin los filtros de sus expectativas? El peso de esas preguntas la acompañó mientras atravesaba el pasillo hacia el salón familiar. El momento de la verdad llegó cuando se sentó frente a su padre. El aire en la habitación estaba cargado. Cada segundo se sentía como una eternidad. Al mirar a su padre, sintió cómo su convicción luchaba con los ecos de antiguos mensajes. Debe ser la mejor. Resonaba en su mente, pero hoy esa voz no era suficiente. «Papá, necesito hablarte de algo importante», comenzó, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Las miradas severas que solían paralizarla comenzaban a difuminarse, reemplazadas por un destello de resolución. Mientras hablaba de sus sueños y de su proyecto, notó cómo la apertura de su corazón transformaba la atmósfera. Las palabras que antes habían sido piedras en su camino, ahora se convertían en puentes hacia la comprensión. Con cada frase, liberaba no solo su verdad, sino también una parte de sí misma que había permanecido oculta. «Quiero que entiendas que no solo quiero cumplir con tus expectativas, quiero ser fiel a mí misma», confesó, sintiendo que sus muros se desmoronaban. Sorprendentemente, no encontró resistencia,
ni la decepción que temía. En cambio, vio el rostro de su padre tornarse contemplativo. Era como si él también estuviera enfrentando sus propios demonios. El silencio que siguió fue pesado, pero no angustiante. En lugar de eso, era un espacio seguro donde 2 décadas de expectativas podían ser examinadas, reflexionadas y quizás comprendidas. La lucha interna de su padre era palpable, y en ese momento, María Elena se dio cuenta de que él, en su propia manera, también estaba en un proceso de descubrimiento. Aquella conversación, que había parecido insuperable, se transformó en un diálogo. A cada pregunta suya sobre cómo había llegado a esa decisión, ella respondía con convicción. Su voz reflejaba no solo su angustia, sino también su crecimiento. Al final, descubrió que su valentía lanzó una chispa de cuestionamiento en su padre, quien, a través del proceso, comenzaba a ver su hija como alguien más que un reflejo de sí mismo. El desenlace de esa conversación cambiaría el rumbo de sus vidas. La incertidumbre de cómo sería su relación a partir de ahí se transformó en una mezcla de esperanza y desafío. María Elena se sintió más viva que nunca, como si hubiera tomado aire fresco después de un largo tiempo sumida en la niebla. Sin embargo, la alegría de lo acontecido no disipó las nuevas preguntas que empezaban a formarse en su mente. Ahora que había dado ese primer paso hacia la verdad, se preguntaba cómo podría mantener esa conexión recién descubierta mientras seguía explorando su identidad profesional. Esa libertad la llenaba de energía, pero también la aterraba. Con cada decisión que tomara, el camino parecía bifurcarse ante ella. Iba a tener que luchar para equilibrar su genuina búsqueda personal con la aceptación de su padre, y eso requeriría más que valentía. Necesitaría una estrategia. Mientras salía del hogar con una nueva determinación, comenzó a trazar pasos a seguir, una secuencia destinada a desarrollar no solo su carrera, sino también su relación. La pregunta que la acechaba era clara. ¿Sería capaz de sostener esta nueva conexión mientras se aventuraba en el mundo del diseño? El futuro era incierto, pero lo que sabía era que el resultado dependía de su capacidad para continuar compartiendo su verdad. Justo cuando pensaba que estaba en el buen camino, un mensaje inesperado iluminó su teléfono. Un recordatorio de que los nuevos desafíos nunca estaban lejos de su puerta. María Elena no podía creer lo que estaba sucediendo. Su conversación con su padre se había desarrollado mejor de lo que jamás había imaginado. La tensión que había sentido antes de hablar se disipó con cada palabra que pronunciaba. Sin embargo, la incertidumbre aún seguía en su mente. Sabía que dar pasos firmes en dirección a su verdadero deseo requería más que solo una charla. Necesitaba un plan concreto para forjar su propia carrera en diseño e ingeniería. Esa mañana, mientras el sol se elevaba y llenaba su habitación de luz, comenzó a esbozar su futuro. Con un papel y un lápiz, trazó una especie de mapa mental de las metas y acciones que debía tomar. Quería explorar más sobre el diseño de espacios, empezar a modelar proyectos que no solo la apasionaban, sino que también desafiaban las normas que había conocido. Imaginó colinas verdes abrazando espacios comunitarios. Escribió sobre estructuras que no solo fueran funcionales, sino que también contaran historias como la suya. María Elena se sintió revitalizada. Había reconocido que su voz valía, que sus ideas tenían la capacidad de resonar más allá de sus sueños. No solo estaban destinadas a vivir en su mente, ahora debía llevarlas a la realidad. Con esa fe renovada, decidió que esa misma semana comenzaría a investigar más sobre la universidad. Buscaría cursos y talleres que la acercaran a expertos del campo. También planeaba enviar correos electrónicos a profesores, conocer a otros estudiantes, involucrarse y sumergirse en ese nuevo mundo que había anhelado desde hacía tanto. No obstante, sus pensamientos no estaban completamente libres de dudas. Recordaba las palabras de su madre sobre el valor de la estabilidad y la seguridad. Sabía que el camino sería difícil, que enfrentaría escepticismo, incluso dentro de su propia familia.
Sin embargo, en su corazón, una resolución latente la empujaba hacia adelante. Quería demostrar que podía forjar su propio destino. Días más tarde, con su mapa en mano, se dirigió a la universidad. Finalmente, con un aire de confianza, se registró para un curso de diseño arquitectónico. Cada paso que daba dentro del campus iluminado la llenaba de energía y decisión. Se sintió como una exploradora en un terreno desconocido, un territorio donde podría dar forma no solo a sus ideas, sino también a su identidad. A cada salón, a cada encuentro con compañeros le parecería que construía una nueva versión de ella misma, una versión capaz de desafiar lo establecido. Sin embargo, la verdadera prueba sería el próximo paso, contarle a su madre sobre su decisión. Había abierto una conversación con su padre, pero aún sentía el peso del deber con su madre, quien había sido un pilar firme en su vida. Esa tarde en casa, mientras la familia cenaba en el comedor, la voz de su madre se escuchaba animada, pero algo en su interior se retorcía mientras recordaba la conversación pendiente. El sonido de los utensilios golpeando los platos era como un recordatorio constante de la espera de su verdad. Finalmente, armándose de valor, María Elena tomó la iniciativa. «Mamá, hay algo que quiero que sepas», comenzó mientras los murmullos se desvanecían. La mirada de su madre se tornó expectante, y con cada palabra que siguió, expuso su nuevo curso, su deseo de un futuro en diseño e ingeniería. Habló de sus experiencias en la universidad, del apoyo de sus compañeros, y de la necesidad de que ella entendiera que su felicidad no significaba una traición hacia sus expectativas, sino una búsqueda de vida auténtica. Su madre la escuchó en silencio, una expresión de sorpresa mezclada con un destello de preocupación. Cuando terminó, el silencio llenó el espacio, y la angustia de María Elena fue evidente. Pero, en lugar de reproches, su madre asintió lentamente. «Hija, solo quiero que seas feliz y exitosa, aunque debo confesarte que me asusta pensar en lo que podría pasar». Fue ese momento de sinceridad el que marcó la diferencia. María Elena pudo observar el amor y los temores reflejados en el rostro de su madre. «Entiendo, mamá. Estoy dispuesta a enfrentar los retos. Solo te pido que confíes en mí mientras navego este camino», dijo con sinceridad, y allí, en el centro del comedor, algo comenzó a transformarse. La conversación se hizo abierta, y su madre compartió sus propios sueños postergados, anhelos que nunca había podido explorar. En cierto modo, se convirtieron en aliadas, enfrentándose juntas a los miedos que habían mantenido a raya sus aspiraciones. La noche terminó con una profunda conexión. El aire se llenó de promesas de futuro y apoyo incondicional. Con cada paso que daba, María Elena construía no solo un camino profesional, sino también un lazo con su familia que antes parecía inquebrantable. Y poco a poco, en el respaldo de su familia y la confianza que había montado en su propio ser, se sintió más segura. Las piezas encajaban, y su transformación personal parecía estar tomando forma. Ahora, María Elena estaba no solo lista para enfrentar sus desafíos académicos, sino también preparada para abrazar la mujer que realmente quería ser. Había aprendido a luchar por su voz, a abrirse a nuevas posibilidades, y a transformar cada obstáculo en un ladrillo que contribuiría a su camino. Finalmente, su historia estaba lista para ser contada con valentía, porque hasta ahora había emprendido un viaje hacia la libertad que había buscado durante tanto tiempo, y no había manera de que se detuviera. Con una sonrisa en el rostro, se preparó para enfrentar al mundo. Todos ustedes que han sido testigos de esta increíble transformación, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora. No se pierdan las próximas historias emotivas y exclusivas que tenemos para ustedes. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y comenten cómo se sienten respecto al final de esta historia. Queremos saber sus reacciones y teorías. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video.
con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. La transformación personal está a su alcance, y juntos podemos seguir inspirando nuevos caminos. Hagamos ruido por estas historias de superación personal.